sirva para que ustedes tengan un concepto de lo que significa la ley y además, pues lo que significa en Puebla pues, modelo, digamos, de restricción o de salud o de beneficio o de ganas también de un gobierno federal, pues de entrometerse en la vida y libre albedrío de los ciudadanos. Bienvenida, Alex. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar. Bueno, como cada jueves, muy puntuales, Manuel, Alex, bienvenida. Gracias. Hoy, aquí en el Jaguar Poblano, vamos a tratar el tema de la Ley Federal Antitabaco, que como todos sabemos, inició el pasado domingo 15 de enero, es de carácter nacional y es aplicable a todo el territorio, incluyendo Puebla, por supuesto, la capital y sus 216 municipios que abarcan el territorio poblano. 217 municipios. Exactamente. Es correcto. Pues, Alex, a ver, cuéntenos, si es usted tan amable, pues primeramente, cuál es la función, la vida y obra de usted para que quien nos escuche, pues tenga tiempo de irse involucrando y además la identifiquen. Claro, como tal, yo represento a un grupo ambiental poblano. Nosotros iniciamos en agosto de 2020 y precisamente estamos involucrados en este residuo que son las colillas de cigarro. Como tal, ajeno al tabaco, sin embargo, está directamente relacionado con el consumo de tabaco. Y bien, lo que nosotros hacemos precisamente es hacer recolecciones en espacios públicos de este residuo, que como tal, como fumadores, en ocasiones apagan su cigarrillo y lo tiran, lo arrojan en cualquier espacio, ya sea público, jardineras. Hemos realizado recolecciones, por ejemplo, aquí enfrente, en el Zócalo, en Paseo Bravo, en el Estadio Cuauhtémoc, recuperando hasta 5,000 colillas solamente en 2 horas. Entonces fueron 5,000 fumadores los que arrojaron sus colillas de cigarro en el espacio público. Permite hacerle un pequeño paréntesis. Los que fumamos, resulta que a veces nos fumamos 3 cigarrillos en menos de media hora, ¿no? Y en consecuencia la numeraria que usted nos da no obliga, ¿no? O sea, ya le vamos reduciendo. Lo interesante es cómo en ese tiempo tan corto, digamos, eh, han ido descubriendo ustedes pues que la gente es en un hábito fumador. Así es. Promedio, ¿cómo está la numeralia, digamos, de fumadores en Puebla? Claro, a ver, tengo ese dato exacto. No tanto en el mundo, porque yo creo que a lo mejor esta ley, a ver si también nos ayudas, ya tenga una circunscripción global, mundial, en donde efectivamente, pues, en muchos tiempos, fíjate Enrique, fíjese Sí. auditorio, nosotros fuimos testimonios de donde se podía fumar en el transporte público, sea el conductor o sea el pasajero. Era regular y recurrente que al asistir a una función de cine, en esos cines grandotototes, y hablo de los 80, no estoy tan lejos, a lo mejor soy avejentado, por eso me pongo el cubrebocas, ajá, pero en el cine estaba permitido fumar, y donde quisieran, en las mismas casas, el padre, el abuelo, y hasta en ocasiones las mujeres, fumaban, y era como que algo permitido, no tenía una circunstancia, digamos, ni de notoriedad, sino como un ejercicio, pues simple y sencillamente común y corriente, como hoy tomar agua embotellada. Claro. Bueno, hablamos de que en Puebla hay 683,000 fumadores. Uh-huh. Eso Eh, consensado o censado por Secretaría de Salud, INEGI, INEGI. 600 Y 683,000 fumadores. en un ámbito de 7 millones de habitantes, pues digamos que ahí está tranquilo, ¿no? Así es, como tal, representa el 16% del total de fumadores en México. Ajá. Un promedio diario es de 142,000 fumadores. Ocasionales de 542,000. Y hablamos de que más o menos esa población es entre 12 y 65 años. Esto quiere decir que, como a veces se menciona, es en una edad temprana, me atrevo a creer
aunque ahí fíjate que es lo bonito de este programa, ver cómo vamos dilucidando, que el varón es el que más fuma, pero no sé si también ya la mujer hoy día empieza a tomar ese hábito como algo, insisto, muy en la normalidad. Nosotros tenemos el dato de que 121,000 son mujeres y 562,000 son hombres. Eso Entonces, es. en efecto, el mayor consumo es de hombres. Claro. Pues, como bien dice Alex, el tema de qué representa para México y para Puebla los fumadores, hay otros datos, ¿no? Que esta ley tiene como objetivo evitar. Hablaban de que hay 49,000 muertes prematuras y 292,000 nuevos casos de enfermedades asociadas con el tabaquismo. Y que en México el gasto público para atender a aquellas personas que se han dañado en su salud por fumar abarca los 155,000 millones de pesos anuales. Es un mundo de dinero Totalmente. que el gobierno, que el Estado mexicano destina a través del sector salud para atender a aquellas personas que por fumar, por inhalar las sustancias que emana el tabaco, pues tienen enfermedades y por consecuencia un daño físico. Hay que recordar que México ha ido evolucionando para evitar el consumo del tabaco. Esta ley, modificación o decreto que entró en vigencia el pasado 15 de enero, tiene su antecedente, no es nuevo, no es que alguien en el gobierno, en el Estado mexicano haya despertado y haya dicho, pues vamos a hacer una ley para evitar que los mexicanos fumen o para disminuir el consumo del tabaco. México es parte de la Organización Mundial de la Salud y desde el 2008 hay que recordar que se generó una legislación en donde se empezó a evitar o a promover, evitar el consumo del tabaco, y en aquella legislación se buscó que se redujeran los espacios de consumo, se crearon los primeros espacios libres de humo en oficinas, en lugares, y también la publicidad empezó a disminuir. Pero sobre todo se empezó a alertar dentro de las mismas cajetillas de cigarro el daño que provoca el consumo de tabaco. Entonces es muy importante que tengamos claro que la lucha del gobierno o la lucha de la sociedad mexicana para evitar el consumo del tabaco por los daños tan letales que ocasiona, pues no es nuevo, no es nuevo, y hoy con estas modificaciones a la ley, pues se endurece el consumo del tabaco. Fíjate, Enrique, que acabas de dar una muy interesante, digamos, concepción. Gobierno, sociedad. Son dos elementos que no necesariamente son conjunto, pero que acá en la experiencia de Madre Hiedra, perdón, ¿verdad? Y de Alex Gutiérrez García, ¿cómo perciben ustedes en la experiencia el hábito del fumador? ¿Por qué inicia? ¿Cómo inicia? ¿Para qué inicia también? ¿No? Si es que tiene lógica, porque yo he entendido y me confieso fumador, a veces empedernido, a veces he tenido etapas de no fumar, ¿no? Yo llegué a no fumar 5 años, pero posteriormente sí he regresado. Pero ustedes, digamos, en lo que han tenido de experiencias, ¿cómo visualizas, ¿no? El trabajo ya no tanto gubernamental, sino el social, porque entiendo que se vuelve un vicio socialmente permitido, ¿no? No es lo mismo inhalar cocaína o consumir crack o tantas drogas que hoy se están dando de manera sintética y propagada, o un churro de marihuana, ¿verdad? A el hecho de sacar un cigarrillo y hasta compartir. Sí, claro. Como tal, nosotros hemos, así tal cual como sociedad, observamos que empieza como curiosidad Muy bien. entre amigos, así tal cual, y posteriormente
por los niveles de estrés. Incluso nosotros nos hemos dado cuenta que en lugares donde hay estrés, afuera encuentras muchísimas colillas. ¿Qué significa esto? Que aunado al estrés, obviamente hay personas que fuman. ¿Por qué? Porque es un momento en el que se liberan ese estrés. Y bueno, nosotros, por ejemplo, hemos observado con los fumadores que cuando empiezan a observar su consumo en colillas en una botella, sí inicia a consumir menos, porque ya lo ves así tal cual, la botella llena de colillas de cigarro, entonces ya te impacta más a que consumes, pero no lo ves todo reunido y no mides tanto el consumo. Entonces, a la larga nos hemos encontrado con personas incluso que nos dicen, ¿sabes qué? De mi primer botella que te entregué, ahora te entrego más. Consume agua, Sí. o te sacamos un cigarrillo, Claro. ¿no? Ajá. No, 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 no. Pues fíjate que de cada participación, pues el Jaguar Poblano, que es Manuel Centeno, va a ir retomando aspectos, no para la controversia, sino para irle dando efectivamente un diseño de entrevista que sea, pues a lo mejor para usted también agradable, ¿no? Cuando hablas del impacto en salud, el impacto visual, cuando ellos, como una campaña que tienen, es de que vayas guardando esas colillas, que no las tires, pues, ¿no? Porque también ahí hay un problema, no de salud, sino de contaminación ambiental. Resulta que hay un impacto, pero ¿y a poco no hay medición del impacto económico? Porque el cigarrillo, digamos, ya en términos suelto por cajetilla, ya le va restando, ¿no? Propiamente a tu ingreso. Y digo restar Sí, porque de claro. una otra manera se vuelve gasto, ¿no? No es Sí, inversión. No es lo mismo que compres un kilo de huevos, ¿no? Un litro de leche, a que compres la cajetilla de cigarrillos, pero que pues ahí se tasa en dinero. ¿Hay alguna experiencia en ese sentido? por ejemplo, lo que hemos observado es que en ocasiones los fumadores prefieren comprarlos en unidad porque precisamente nos comentan, es que si yo compro la cajetilla, me la voy a terminar. Es un poco el control que llevan a cabo para que precisamente no se excedan de 1 o 2 cigarrillos al día. Entonces, en cuanto a comprarlo por unidad, hay quienes prefieren comprarlo así tal cual suelto, que comprar la cajetilla. Que eso está prohibido, ¿no? Así Venderla es. en unidad, es un tema que acabas de tocar muy importante, el hecho de que no vendan por unidad, siendo que debería de probablemente ser permitido para reducir el consumo, porque como bien lo dice Alex, compras la cajetilla y obviamente pues hasta que te la acabas detienes. Pero tocaste un tema muy muy importante que tiene que ver fumar con el estrés de las personas, ¿no? Ese es Sí. un tema muy importante que está asociado, que es un tema que pues no contempla la ley como tal, la que entró en vigor el pasado 15 de enero, y que tiene que ver con que fumen las personas que están en oficinas, en lugares cerrados, en donde hay una gran concentración de estrés, ¿no? Y que a partir de la publicación o las reformas a esta ley, nos vamos a ir socializando con dos palabras que seguramente van a ser constantemente escuchadas: concurrencia colectiva, espacios libres de humo en donde son considerados de concurrencia colectiva y que son los centros de trabajo, el transporte público, escuelas, hoteles, estadios, plazas comerciales, donde mucha gente todos los días trabaja, presta sus servicios, realiza actividades y que por ende tiene una gran cantidad de carga de estrés y que eso pues genera que la gente recurra al cigarro como una medida para poder relajar su temperamento. Sí, Aunque claro. en ese aspecto que yo creo que vale mucho la pena irle llegando, me atrevo a preguntarle a Alex el asunto de que bajo su experiencia nuevamente, esta inducción, seducción o hábito, malo por cierto, se dice, de fumar es un aspecto psicológico o metabólico. Esto va, dices, por estrés la gente fuma, ¿no?
en mis tiempos, no sé ahora, creo que ha ido cambiando un poquitito y disculpen en ese sentido, si no, pues mande una reacción. Era un esquema hasta de estatus. Quien fumaba tomaba poses, como por ejemplo les decía, de en la película, artistas, ¿no? Actores, pues simple y sencillamente fumaban, cantantes, gente que tenía, digamos, una representación, pues visualmente de importancia, vamos a ponerle comillas, fumaba, entonces tú fumabas, ¿no? Y o lo otro que te decía, el metabólico es cuando ya se vuelve tu circunstancia hasta no pensada, sino como el hábito de que por acá me levanto 4, 5, 6 de la mañana y en lo primero que estoy pensando en lugar de cualquier actividad es sacar un cigarrillo y fumar el cigarrillo. Y que mucha gente, pues a mí me dice que sí, él lo hace, ¿no? Algunos pues ya le van moderando y a lo mejor es después del desayuno. Algunos a lo mejor es en el traslado, fíjate, de tu casa al camión y así se va dando, ¿no? Pero esto tú lo ves como un ejercicio, digamos, psicológico o ya es metabólico. Pues yo creo que incluso va de la mano. En alguna ocasión alguien me comentaba que el fumar le ayudaba a mejorar su digestión. Uh-huh. Entonces, yo desconozco si así tal cual sea un hecho el que mejora tu digestión. Sin embargo, yo creo que para el fumador lo relacionan con. Entonces, yo supongamos que alguien decide dejarlo así tal cual hoy, no puede. Claro. Como tal, afecta porque ya era un hábito, ya era parte de tu día a día y precisamente debe ser de manera gradual para que no repercuta en tu salud. Sí, hay frases muy típicas que seguramente usted puede seguir escuchando, como la de que después de un buen taco hay que echarnos un buen tabaco, ¿no? Segundo, en una pues bohemia o en una reunión donde hay pues de preferencia coñac, ¿no? Bueno, pues hay que sacar un puro, Claro, ¿no? sí, sí. Y eso que bien dices, Alex, sí es cierto, hay gente que al ir al baño, por ejemplo, ¿no? Que es un espacio reducido y muy, muy personal, efectivamente consumen el cigarrillo porque dicen que si no lo hicieran, no concluyen, ¿no? El acto de defecación, pues, ¿no? Y estamos hablando bien, no lo tomo usted a mal, porque es una realidad. Pero acá lo importante es lo que también dijo Enrique, bueno, y la cantidad de millones, que son 155 millones de pesos, ¿no? En forma anual. 1,000 millones anuales. 155 Con mil. 1,000 millones anuales que destina el sector salud para atender personas que por alguna situación tienen alguna enfermedad producto de fumar tabaco. Eso es más, me atrevo también a añadir, se ha dicho que el consumidor pasivo de este humo, ¿no? Al inhalarlo, pues es el que más se perjudica. Paradójicamente, pues, ¿no? No has fumado, no te consumes un cigarrillo, pero estás junto a consumidores activos, pues ahí tú eres el más afectado o afectada, ¿no? Que me atrevo a pensar que también era parte de ese elemento. Si más fumadores son hombres, pues entonces las mujeres son más pasivas y indirectamente tienen esa, digamos, situación, pues que antes no se sabía, no se consideraba. Hoy, como he dicho, ya en los mismos hogares se le dice al hombre, se le reconoce que tiene su hábito, su vicio, y ¿sabes qué? Pues sal ahí a la cochera, ¿no? O salte a la calle, o vete al parque, o vete a donde quieras, pero acá no fumas porque afectas, ¿no? Independientemente de que la impregnación también hoy día del cigarrillo es fortísima, ¿no? Pero en ese contexto, entonces, esa ley federal antitabaco, Alex, ¿crees que va cubriendo la expectativa efectivamente de no solo prohibir, sino de ir haciendo, digamos, una estrategia para que en términos de salud se reduzca ese enorme presupuesto, ¿no? También vele pensando, Enrique, vamos viendo. Pues yo creo que de manera general es un
buen inicio, sin embargo, habría que analizarlo un poco más, sentarse para realmente analizarlo de manera local, porque en diferentes partes del país una ley se debe adaptar precisamente a tus necesidades como estado, ¿no? Ahora bien, como fumador pasivo, precisamente en zonas concurridas, te evitan, ¿no? Te impiden ya como tal fumar. Y obviamente pues ya habría que verlo por la otra parte, porque si no lo va a hacer en un espacio público y si no lo va a hacer en un espacio abierto, el fumador tiende a hacerlo en casa. Entonces afectando también a los niños, que son los más propensos a precisamente enfermar de vías respiratorias, precisamente por el humo del tabaco. Entonces, son como las dos caras de la moneda, que valdría la pena invitar a nuestras autoridades a analizar un poquito más y ya aterrizarlo de manera local. Enrique. Así es. Yo le quiero hacer una pregunta a Alex Gutiérrez, activista ambiental de Madre Hiedra. Esta ley que acaba de iniciar está obligando a muchos negocios, restaurantes, a los bares, ¿no?, a los centros sociales, a que tengan que hacer modificaciones para aquellas personas que sí quieren fumar, que sí les gusta fumar y que sí tienen interés de seguir fumando. Nos dice el artículo 60 que las zonas exclusivas para fumar deberán ubicarse solamente en espacios al aire libre. Tú tienes mucha experiencia, ya tienes varios años trabajando el tema de los residuos del cigarro. Ahorita que muchos negocios van a hacer esta modificación, esa experiencia, ¿qué les puedes decir? ¿Qué debe de tener ese espacio que quiere poner un restaurante para aquellas personas que sí quieren fumar? Hablábamos del depósito de las colillas, de la ceniza. ¿Qué debe de tener como elementos básicos esos lugares que tienen o que van a abrir el espacio para aquellos fumadores? Claro, como tal de inicio, el espacio para que esté ventilado el espacio. Y bueno, ya como recomendación adicional que no está en la ley, nosotros mencionamos como colectivo el hecho de que se maneje el residuo de forma adecuada. El, el contar con un cenicero tal cual, que posteriormente se destinen esas colillas para la planta tratadora de colillas de cigarro, es precisamente nuestra labor. En este sentido, podría ser una oportunidad para que ese residuo se maneje de forma adecuada, porque al ya estar concentrado en un solo espacio determinado, pues ya podría el fumador solamente terminar su cigarro y lo deposita en el contenedor adecuado. Ahora bien, habrá lugares que no podrán tener el espacio porque las mismas instalaciones no se prestan a tener un espacio abierto. Si es un restaurante que está cerrado y no tiene la ventilación y demás, e incluso tiene el paso de demás clientes, no podrá tener su espacio como tal. Para este sector que es el fumador. Ahora bien, hablando de señaléticas, tendrían que establecer precisamente que es un espacio libre de humo en donde anteriormente se acostumbraba a fumar. Esos son los elementos que tú consideras debe de Clave. tener. Hablabas de planta tratadora de colillas. Háblanos un poco de esto. Claro, nosotros precisamente en nuestro actuar recibimos estas colillas aquí en el estado y precisamente colaboramos con otros colectivos y demás, pero cuando las colillas de cigarro llegan a nosotros, Madre Hiedra, ténganlo por seguro que esas colillas se van a reciclar. Cada colilla de cigarro contamina 50 litros de agua dulce o bien 13 litros de agua del subsuelo. Y ahora bien, si se va como tal todas las colillas al relleno sanitario, se crean estos lixiviados que afectan al subsuelo. Nosotros precisamente damos esta alternativa a que el fumador
canalice de forma adecuada ese residuo. Somos el punto en donde nosotros podemos canalizar esas colillas. Cuando llegan a la planta, ¿qué se hace? Como tal, se utiliza un hongo, se incuban y posteriormente se ponen a secar como tal esas colillas ya mineralizadas con este hongo, y con esta colilla ya tratada se secan y se extrae una pulpa. Con esta celulosa se hace papel tipo craft. Entonces, ya de ser un residuo, por ello precisamente a los establecimientos considero que sería una oportunidad para que ese residuo se canalice de forma adecuada, para que se pueda convertir en papel y no se vaya como tal a nuestros ríos, al suelo como tal. Pues ahí está, ¿no? Lo acaba de decir Alex Gutiérrez, de Madre Hiedra. Hay una oportunidad para todos aquellos propietarios, dueños de bares, restaurantes, que seguramente van a abrir espacios para aquellos fumadores, y que esas colillas que no contempla la ley, ¿qué vamos a hacer con ellas? Pues aquí hay una opción a través de Madre Hiedra, pues para que se les dé un uso reciclable a esa cantidad enorme, ¿no? Hablabas de 5,000 colillas recolectadas en 2 horas. Imagínate, 24 horas por 7 días por los 365, es una enorme cantidad de colillas que hay que recolectar, reciclar y no permitir que se vayan al drenaje, a la planta de tratamiento, al río o en su caso al mar, ¿no? Muy bien, vamos a tomar un momento de pausa, no se vaya. Qué ambiente, lo decías en la previa, ¿cuántos partidos no viviste en el Estadio Cuauhtémoc? Sí, Warrior, grandes encuentros, ¿no? Un Puebla en su momento lleno de figuras, de grandes estrellas, no solamente jugadores nacionales, seleccionados, mexicanos, pero sobre todo extranjeros de gran calidad. Marcaron toda una generación, una dinastía ya en Puebla. ¿Cuántos van a jugar, Saguito? Que ya no estoy entendiendo. Todos. Somos Puebla, porra. ¿De qué equipo somos? Somos Puebla, porra. ¿De qué equipo somos? Somos Puebla. Y este es su grupo Maravilla, de Robin Revilla. Ay, Puebla, tú me vuelves loco. Cualquier cosa por siempre venir a verte. Tú estás presente, aferrado en mi alma. Ay, Puebla, tú me vuelves loco. Y dale, vamos, franja. Muy bien, bueno, pues esta es la continuación del tema de la Ley Federal Antitabaco. Si se dan ustedes cuenta, hemos estado dando algunos elementos, argumentos de lo que significa pues el consumo, de lo que son las edades en promedio de consumo, que son efectivamente en un rango muy amplio. Ojalá con esas edades hiciéramos otras actividades que hicieran que también nuestro país cambiara en mucho. Lo que a mí me ha impresionado es la cantidad de 155,000 millones de pesos que el sector salud anualmente invierte en darle tratamiento pues a la gente que ya es o ha sido afectada pues por este consumo de tabaco y por también no consumirlo sino aspirarlo.
aquí en esta pues entrevista que tenemos con Alex Gutiérrez García, miembro del colectivo Madre Hiedra. Estamos intentando desmenuzar el aspecto de que si efectivamente la ley, como en términos generales, es positiva para ir erradicando o disminuyendo el consumo, tal vez también no tenga toda la especificidad en términos normativos, al menos acá en nuestra Puebla capital vamos a hablar de ello, ¿no? No hemos viajado a la mejor a Tezutlán o a la Mixteca poblana, no hemos ido pues en un momento determinado seguramente a Atlisco, no sé si ustedes hayan viajado últimamente, no sabemos esos consumos, si se están efectivamente reduciendo, pues porque hay lugares muy específicos de consumo como son restaurantes, cafeterías, bares, antros y negocios que de una u otra manera pues también ahí se expende el cigarrillo. Platicábamos acá que pues a lo mejor sí esta disminución puede ayudar, pero probablemente también sentimos que no está totalmente clarificada. Y a ver si ustedes acá nos ayudan, Alex y Enrique, a clarificar si esta ley efectivamente es, válgase la expresión, democrática, si es necesaria y si también los que empiezan, digamos, a tomar medidas legales como son los restauranteros, es correcto que lo hagan o no. Sí, claro. En ese sentido, yo considero que sí es necesario ir modificando nuestras leyes y de manera general. Pero democrática, considero que el sector precisamente que fuma no se les consultó. Y de manera general, ¿no? Como pasa con otras leyes. Ahora bien, en el sentido medioambiental, varios diríamos, pues que se cierren las tabacaleras, ¿no? Por supuesto. Sin embargo, haciendo un análisis ya más en el aspecto económico, o sea, alimenta como tal la producción varias familias, entonces va como de la mano, va ligado, y sin embargo, el hecho de que se pretenda disminuir como tal el consumo y sea favorable para la salud, como tal, pues sí era necesaria esta ley. Muy bien, Enrique. Creo que aquí hay que ver esta ley y el tema de fumar desde dos aspectos, ¿no? Uno, desde aquellos que fuman, que tienen el gusto, el sabor por el tabaco, y dos, la industria, el negocio, la empresa, ¿no? En el tema de aquellos fumadores, me parece que el que fuma va a seguir fumando. Oculten las cajetillas a la venta, le pongan todos los riesgos que lleva, en fin, le pongan todas las trabas que le pongan, aquel que fuma, pues lo va a seguir haciendo. Y si no es adentro de su trabajo, pues lo hará en la calle, lo hará en un jardín, lo hará en un patio, lo hará en la cochera. A mí me parece que esta ley va más dirigida a la industria tabacalera que al consumidor mismo. Es mi opinión. Creo que la industria tabacalera es la más afectada porque, si bien es cierto, la venta del tabaco pues seguirá en sus proporciones que tiene hasta ahora, pero el tabaco y toda la industria que gira alrededor pues sí va a sufrir una disminución. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en la publicidad, en la promoción y patrocinio de eventos, la publicidad a través de la televisión, de las redes sociales, todos aquellos negocios que de alguna manera se benefician o se beneficiaban de la industria tabacalera, pues seguramente van a sufrir alguna disminución, sobre todo aquellas que se dedican a la publicidad de la venta del tabaco. Correcto. Bueno, voy a aprovechar rápidamente para agradecerle a Mariana Gómez Hernández, quien manda saludos a Ali, representante del gran colectivo de Madre Hiedra. También dice, buen tema, felicitaciones a los conductores, gracias Mariana Gómez Hernández. Así como también ella piensa
que es una buena medida la ley antitabaco para cuidar la salud de todos y dice que para ella es necesaria. Me consta, y no hablo pues en vano, que efectivamente cuando tú convives con alguien que fuma, pues sí se va generando una circunstancia de modificación de conductas, de generación, yo creo que de adaptaciones, porque lamentablemente no hay también una circunstancia desde donde yo he vivido la experiencia de dejar de fumar, si no es a partir de que tú decides dejar de fumar, porque hemos visto, digamos, en las cajetillas que vienen imágenes pues muy fuertes, algunas a lo mejor son grotescas, pero que las puedes ver 2, 3 veces y al menos, hablo por mi experiencia particular y de algunos amigos que luego hemos comentado, pues el hecho de que veas ahí a alguien con una escenografía, digamos, de hospital, con un tanque de oxígeno, con una situación que te obliga a pensar que efectivamente eso te va a suceder a ti, pues no merma el hecho de que esa cajetilla, ya sea en el día, ya sea en la semana, o ya sea en el tiempo, pues que se tenga como consumo o hábito fumar, te lo quites, ¿no? Has dicho algo bien, Hernández, el hecho de que ahora esas tabacaleras productoras que se han beneficiado por años, pues, ¿no? Porque hay que entender que el tabaco como tal es en un origen, una derivado, digamos, de la planta tabaco y que se supone o se supondría que era de mejor calidad, pudiera decirse que era más, menos dañina que ahora, que se le han ido metiendo contaminantes químicos que vienen casualmente ahí en esa parte donde lo aspiras, que le llaman el filtro. Pero ¿qué es lo que creo que es lo que provoca la adicción fuerte, ¿no? Donde tú en el día, bien que mal, tienes que echarte aunque sea un cigarrillo para sentirte, no sé, bien, tranquilo, no viajas, ¿no? Pero al organismo le va permitiendo tener esa sensación, que creo que es lo que han aprovechado las tabacaleras y es lo que va generando la adicción para esta gran cantidad de consumidores, porque sí es algo muy, muy alto también, ¿no? En gente que consume. Sí, claro. Y algo que precisamente sucede en el proceso de consumir este tabaco es que al momento de la combustión es donde precisamente este monóxido de carbono, esta nicotina, este mercurio entra a nuestro sistema, en el caso del fumador. Ahora bien, valdría la pena, yo creo, que igual implementar campañas, además de información, ¿no? De cuál es el impacto. Sí, a lo largo de los años se ha venido informando a la sociedad, pero igual faltaría un poco de estrategia quizá para que seamos más conscientes y más responsables de nuestros hábitos. Algunos datos adicionales, Sí, Enrique. a ver, Alex, quería preguntarte, para seguir con el tema que acabas de mencionar, la gente va a seguir fumando. Los espacios para fumar, pues ahí van a estar con algunas adecuaciones. Se habla de sanciones. En tu experiencia, en los años que llevas en este tema ambiental, se habla que habrá sanciones desde los 10,000 hasta 60,000, hasta $500,000, clausuras por permitir que clientes fumen en instalaciones o incluso llegar a la cancelación de la licencia sanitaria de aquellos lugares que violen lo estipulado en esta normatividad. En tu experiencia, Alex, ¿estas sanciones harán que disminuya el número de fumadores? Yo creo que va ligado directamente con el establecimiento, porque como tal hay personas que somos muy tercas y pues a pesar de que vemos el letrero, no seguimos como tal el lineamiento del establecimiento. ¿Qué prefieres? Bueno, me voy a otro lugar. Entonces, directamente va relacionado con el establecimiento. Y en definitiva, yo creo que
que preferirían fumar en otro espacio. Va más ligado al establecimiento, como habíamos mencionado, que en específico al consumidor. Eso es, fíjense que dice una de las personas que nos está escribiendo, dice, referente a los negocios, les afectará un poco al principio, pero la ley antitabaco no está prohibiendo su venta, sino como una medida precautoria para los adolescentes y niños. Y 17 Voces Radio dice, saludos, buen tema, ahora hay que reeducarnos para respetar los espacios de los que no fumamos. Además, es molesto que contaminen con el humo del cigarro. Todavía tiran las colillas y no las apagan. No tienen conciencia de que pueden provocar un incendio. En ese contexto, fíjense que la semana pasada un individuo fue detenido en Amalucan porque se le ubicó, habiendo sido el que provocó un incendio, precisamente pues al tirar una colilla no apagada y la hojarasca empezó a quemarse. Este tipo de medidas parece que la misma circunstancia de ley sí empieza a tomar en ese aspecto. Yo no he tenido confrontación actualmente con gente que tiene, digamos, la indumentaria y que portan el uniforme de policías, pero que sí también ya andan haciendo ciertos rondines a solicitud y petición de meseros, meseras, para que la persona que no acate, digamos, ¿no?, la disposición de no fumar en cualquier cafetería, por poner un ejemplo, pues simple y sencillamente sí van y le reconvienen, ¿no? Acá el gran conflicto es que también el fumador intenta, digamos, justificarse en el hecho de que, bueno, pues esto es vía pública y tú no me puedes hacer nada. Acá lo que a mí también me queda no muy claro es qué espacios van a ser, digamos, los adecuados para fumar y qué espacios no. Entendiendo, como ya bien dije anteriormente, que hay sanciones fuertes. Hablar de 10,000 pesos por un fumador empedernido que no te hace caso y que llega una autoridad que tampoco tenemos claro en cuanto al tipo de autoridad que debe de provocar digamos, sanción, lineamiento o llamamiento, porque hasta hoy, al menos en medios de comunicación, yo no he encontrado esa información que diga si te ven fumando, a usted se lo van a llevar a la cárcel y pues va a tener que pagar, no sé, una multa de 2, 3 o cuántos salarios mínimos, e independientemente de que pues la pena corpórea se da ahí. Yo siento que el tema es demasiado interesante, muy importante, y también pues vamos a ir acá entendiendo, al menos en lo que socialmente se dice, es una medida oportuna, en buen momento. A lo mejor hoy le enarbola la 4 transformación, pero eso no le debe de demeritar el hecho de que sí, efectivamente, algo va a incidir y algo provocará. No sé qué opines, Alex. Claro. Bueno, como tal, en este sentido, valdría la pena reforzarlo, ¿no? Con campañas precisamente, como mencionaba, de concientización dirigidas al consumidor, porque sí, como tal, la ley busca reducir el consumo, pero también, como mencionaba, se requiere de estrategia local, precisamente, para que el consumidor se sienta responsable, ¿no? Como tal, conozca, porque en ocasiones no conocen el impacto. Por ejemplo, nosotros que hemos caminado y levantado colilla por colilla, prácticamente es extraña la persona que conoce esta información. Las personas no saben que una colilla en el suelo contamina 50 litros de agua dulce. No sabe que las playas están contaminando 13 litros de agua salada. Entonces es precisamente reforzar con esta información al público, más a los consumidores de tabaco, para que precisamente conozcan y igual la invitación siempre abierta a que se informe. Hay, fíjense, campañas de ambientalistas que han utilizado el video, la fotografía, para demostrar que cómo, ¿no?, en momentos determinados, tanto el PET, los plásticos, pero también las colillas son quienes producen gran cantidad de muertes de aves,
de peces, ¿no? Y Así de es. fauna acuática, como tú bien dices, ¿no? Y que independientemente también, bueno, pues todo esto tiene que irse metiendo en un análisis de comportamiento. Ahora, ¿realmente con esta ley ustedes piensan que pudiéramos evitar que la gente dejara de fumar? Dejar. Yo creo que no, así tal cual, con solo la ley, no. Necesita forzosamente vigilancia, necesita forzosamente tener ese análisis local, y yo insisto, se debe aterrizar para que de este modo se le dé el seguimiento y tenga una trazabilidad. Que sí, desde años se ha venido eh, analizando, planteando, mejorando, pero como tal sí necesita de estrategia para que de verdad impacte. Lo acaba de decir Alex y es muy Entonces ya no importante lo lo que, digas. lo que acaba de ¿No? decir. Ah, bueno. La simple ley no es garantía de que van a reducirse el número de consumidores de tabaco. Hace falta que la sociedad, ¿no?, se involucre, participe y se concientice de los daños que genera el consumir tabaco a su persona y en general al medio ambiente. Y es aquí donde estos colectivos ambientales, como el que representa Alex, de Madre Hiedra, pues toman una importancia muy valiosa y por eso hoy nos permitimos invitar. Gracias. Será, digamos, relevante el hecho de que, como ya se mencionó, debe de hacerse un ejercicio tal vez de mayor carga impositiva, digamos, a las productoras de tabacos, que me atrevo a pensar, pues no son ni mexicanas. Yo me acuerdo que había cigarros como el del Prado, parece que Raleigh, delicados, que Tigres y Faros y a lo mejor toda esa cantidad, fíjate, a ti no te tocó pues, ¿no? Seguramente, y ni hubieras existido porque eran en su mayoría cigarros sin filtro, ajá. Pero hoy en la actualidad, pues el monopolio también de las cigarreras, ¿no? Philips and Morris y otras que también se han enriquecido, como bien dices, ¿no? No haciéndose en ninguna forma, digamos, responsables de esto que significa más que poner algunas campañas, digamos, esporádicas de consumir este producto es nocivo para la salud, ¿no? Pero no te dice, cuídate porque después de tantos cigarrillos consumidos, pues vas a tener un cáncer, ¿no? O vas a tener a lo mejor consecuencias respiratorias o lo que sea en ese sentido. Pero a ver, cuando esto se aplicara, yo creo que también las cigarreras como tal pegarían el grito al cielo, ¿no? Claro. Sí, de hecho, te comento, el Consejo Nacional de la Industria Tabacalera, la CONAINTA, Muy bien. no está integrada por empresas mexicanas, ¿no? Ujú. Está integrada, a ver si lo puedo decir bien, por la British American Tobacco, la Philip Morris International y la Japan Tobacco International. ¿Qué Ahí está. significa eso? Pues que realmente los productores de tabaco mexicano, pues realmente no tienen mucha injerencia en este negocio y son las grandes empresas las que están atrás de todo este consumo de tabaco, que son seguramente las más afectadas, las que seguramente van a promover amparos, las que seguramente se van a inconformar, las que van a querer que el consumo de tabaco incremente por obvias razones, ¿no? Porque entre más venta, pues son mayores ingresos, pues para estas empresas que acabamos de mencionar y que efectivamente pues no son mexicanas, no generan ingresos directos a México, salvo algunos empleos que son a través de la comercialización ya del producto, Claro. pero no de la fabricación o de la producción del tabaco mismo. Qué bueno que nos vas ayudando, digamos, a ir entendiendo que de una u otra manera la ley tiene aspectos de mucha valía, pero también que hay que irle dando su tiempo para convencernos, al menos en las preguntas típicas, clásicas del periodista, del reportero, como nosotros a veces lo hacemos.
Una de ellas, fíjense, fue que viendo y saludando al director presidente de la Unión de Hoteles y Moteles, ¿no? En Puebla, con Manuelito Domínguez, no tuve la oportunidad de preguntarle respecto a qué puede suceder dentro de la habitación del hotel motel, ¿no? Claro. Recordemos, no sé ustedes, pero a mí me han platicado que muchas veces después de un delicioso, de un sabroso, de una relación sexual, pues, ¿no? Riquísimo es fumarse un cigarrillo. ¿Qué pasa ahí? Pues es una buena pregunta, habría que hacérselo a él o a quien habría que ir o a los que preguntar. acostumbran, ¿no? Ir a esos lugares. La realidad es que quien quiere fumar lo va a seguir haciendo. Esa es la realidad. Con ley o sin ley, lo acaba de decir Alex, la simple ley no es suficiente para disminuir el consumo del tabaco, ¿no? Necesitamos de la participación ciudadana, necesitamos concientizarnos y como bien lo dice Alex, hay mucho trabajo que hacer con la sociedad, hay mucho trabajo que hacer con los establecimientos y sobre todo pues con las nuevas generaciones, ¿no? Con los niños, con los jóvenes, concientizarlos de cuáles son los daños, los efectos secundarios que tiene el consumir tabaco a lo mejor a temprana edad o a temprana edad madura, pero siempre trae consecuencias y no son las mejores. ¿No? Y ahora que tuvimos también una pandemia caracterizada por un virus que fue generando una gran merma, ¿no? En tu sistema, no tanto inmunológico, sino pulmonar, en donde pues efectivamente el que había fumado bastante, pues creo que también las pasó muy, muy fuertes, ¿no? No es lo mismo que tengas, digamos, una reacción de organismos de pulmones sanos, a cuando pues ya de una otra manera ahí cuando te pasa, ¿no? En una radiografía, el hecho de los puntos que maneja que tu organismo y pulmones estén pues severamente dañados, ¿no? Sí, así es. Definitivamente la capacidad pulmonar no es la misma y precisamente algo que es importante mencionar, que los niños, por ejemplo, si están en un lugar cerrado y fuman este humo, como su capacidad pulmonar es más amplia, ellos respiran más rápido, precisamente absorben más rápido ese humo. Algo así, como tal, de manera general, va directamente ligado a estos problemas de salud, que pues si bien son ya sea pulmonía, como mencionaba, cáncer de pulmón, y no solamente en el área pulmonar, bueno, en cuanto a pulmones, ¿no? Sino también afectando al corazón a nivel cardiovascular. Como saben, un riesgo precisamente, un factor de riesgo para padecer diabetes, hipertensión, precisamente es el ser fumador. Entonces, no solamente se centra precisamente en pulmones, sino en tu bienestar general. Sí, claro. Sí, yo creo que hay mucho, efectivamente, que hoy no tocamos, no por no querer, pero efectivamente, pues es una, digamos, concatenación de efectos nocivos a la salud del humano, independientemente de la contaminación que hacemos al medio ambiente, del deterioro, pues, ¿no? En términos de lo que significa también flora, fauna, y que de una u otra manera yo creo que pues esperemos que parcialmente, y si quedó totalmente, pues qué bueno, pero dinos, Madre Hiedra Alex Gutiérrez García, dónde te podemos localizar, teléfonos, dirección física, dirección digital, para que también la gente que hoy medianamente escuchó, digamos, que ustedes se dedican a hacer recolección de colillas de cigarros y le dan un proceso para crear artesanías, pues pueda ponerse en contacto con ustedes. Claro, nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook e Instagram, así tal cual, Madre Hiedra, o bien pueden googlearlo y ya ahí podrán ver los artículos que tenemos la fortuna de tener por parte de medios de comunicación que igual informan al respecto, y también nos pueden contactar al 2221 177314. Eso. ¿Y alguna acción, actividad que tengas ahorita pendiente, febrero, marzo?
Sí, vamos a iniciar precisamente con colillatones en coordinación con ambientalistas de Colombia, de Chile y de Costa Rica. Muy bien. Entonces vamos a coordinarnos. Aquí somos varios activistas, igual en México, igual en el estado, en Tehuacán, en San Martín Texmelucan, que vamos a coordinarnos precisamente para hacer limpiezas. Así tal cual, perdón, salimos a las calles con una botella de PET limpia y seca y recuperando la mayor cantidad posible de colillas de cigarro para que en su caso en México, para que se puedan entregar a la planta tratadora que está en Guadalajara. Muy bien, bueno, 22, 21, 17, 73, 14 es el teléfono de Madre Hiedra Colectivo que hoy nos hizo, no el favor, ¿no? Sino la conveniente exposición de motivos para ir entendiendo lo referente a esta ley federal antitabaco, pero además a entender también las cosas pues que van inherentes en la numerología y en las decisiones de un vicio. Y adicionalmente también le quiero pedir a Enrique Hernández Pérez que nos ayude a cerrar el programa. Pues vienen los colillatones, es algo nuevo, ¿no? Para Bueno, Puebla, nuevo para ti. para mí, Es para correcto. quienes no tenemos pues Ya ahí viene la pedrada. el gusto de fumar, pero bueno, vienen los colillatones, Puebla, Tehuacán, San Martín. Contacten a Alex Gutiérrez para participar y es el momento de que nos sumemos a este tipo de actividades que a todos nos benefician. Así es, bienvenidos todos sean. Perfecto, bueno, y pareciera que ella es gran fumadora, pero no, ya luego platicaremos con ella su circunstancia en donde, pues de una otra manera también, fíjense cómo hay que mantener una dinámica, una lógica, yo creo que de acciones y actividades, pues que nos vayan permitiendo, ¿verdad? O sea, tener, si no inmunidad total, pero sí aspectos en donde tengamos recuperaciones rápidas en este asunto de lo que es la vida y la salud. Pues les agradezco mucho su atención, ya llegamos a la hora, pasaditos un minuto solamente, ya nos vimos, ya nos vamos, ya nos vemos.